luz de la verdad. Programa presentado por la comunidad religiosa Iglesia de Dios del Nuevo Pacto. Millones de personas en el mundo piensan que la Biblia es la palabra del único y verdadero Dios. En la actualidad, este libro ha sido traducido a más de 2000 idiomas y dialectos, y se calcula que se han editado unos 6.000 millones de ejemplares. Ningún otro libro que se haya escrito ha ejercido tanta influencia en la sociedad como la Biblia. Sin embargo, su lectura no ha reportado la felicidad ni los beneficios que se esperan de ella. Conozca a través de este programa el porqué de esta situación y lo que verdaderamente enseñan las Escrituras. Buenas tardes, bienvenidos un nuevo sábado para encontrarse con nosotros y su programa amigo La Luz de la Verdad. Nos encontramos en Carrera con Aníbal Pinto, número 370, San Rosendo, a donde los invitamos cordialmente para que usted comparta con nosotros los días sábados en dos horarios, 10:30 horas y a las 16 horas. También sus consultas, dudas, preguntas las puede hacer a www.idnp.cl. Hoy me encuentro rodeada de dos varones muy sabios. Está nuestro pastor Francisco Ulloa Pay. Bienvenido, muy buenas tardes, pastor. Buenas tardes, hermana. Por supuesto, un placer tenerla acá en nuestro medio y esperamos que nos siga acompañando, ¿no? Nuestras hermanas que nos han acompañado en el programa nos han sido muy constantes. Han sido todas importantes, muy importantes, pero nos han sido constantes. Y aquí estamos nosotros, y siempre es importante tener a una hermana en nuestro medio. Usted también puede cooperar. Teniendo una hermana acá en nuestro medio. Se va a llegar. Eso esperamos. También agradecido de estar acá. Muchas gracias, pastor. Vamos a hacer lo posible por estar más seguido. Luego conversamos ahí el que termina. También se encuentra con nosotros hoy día nuestro querido hermano Luis Urga. Bienvenido, Luis, al programa. Muchas gracias, siempre dando las gracias a nuestro Dios por todas las cosas que nos da y también agradecerle a nuestro Dios porque cada vez aprendemos más de su enseñanza y compartimos con nuestros hermanos todas las cosas y cada día que año nos va llegando, agradecerle siempre a nuestro Dios porque en el camino que estamos aprendiendo cada día, vamos a morir aprendiendo del sistema de Dios y eso debe ser siempre nuestra alegría de aprender de Dios y compartir el mensaje siempre con todos nuestros hermanos, con nuestra familia, y es rico porque así debe vivir toda la familia y todos los hermanos en comunión con el sistema que tiene Dios. Bienvenidos entonces, hechas las presentaciones. Hoy día les contaremos que tendremos un programa especial, como es habitual, una vez al mes. Reunimos las preguntas que llegan a nuestra página web www.idnp.cl e intentamos dar una respuesta no a partir de nuestras propias creencias, sino que basados en lo que es las Sagradas Escrituras. Pero antes vamos a disfrutar de una hermosa alabanza a nuestro Dios.
Listos entonces y dispuestos para iniciar esta ronda de preguntas que nuestros telespectadores, televidentes también nos hacen llegar a nuestra página web. Cualquiera de los dos que pueda responder, me quedo tranquilo. Dice una de ellas, ¿se van al cielo las personas que mueren? Bueno, siempre uno tiene que tomar las cosas que realmente sabe. Diríamos la vida común de las personas tienen el pensamiento de que cada familiar y que uno cuando se muere se va al cielo. Siempre se da, sobre todo en las partes de cuando los futbolistas, cuando están en un gol, le dan, ¿cierto? Miran hacia el cielo, le dan gracias a su padre o a su madre, en fin. Lo otro cuando también pasa en la televisión, ¿cierto? Los programas siempre dan gracias a Dios, dicen, no, que mi madre me está mirando del cielo, mi padre o mis hermanos están mirando desde el cielo. Eso es el pensamiento común de la gente. Pero vamos a ver qué nos dice la Escritura, que la Escritura es la verdad de nuestro Dios, aquí en la tierra. Dice en Eclesiastés capítulo 12, nos da a conocer a nosotros. Dice el verso 7, dice, y el polvo, dice, se torne a la tierra como era, y el espíritu se vuelva a Dios quien lo dio. Ahí tenemos entonces, dice, que la Escritura nos enseña una parte importante. Dice que el polvo, dice, se torna a la tierra donde fue tomado. Cuando nosotros conocemos estas cosas, dice, cuando leemos Génesis capítulo 2, dice, ¿de qué somos formados nosotros? De polvo, ¿sí? Más espíritu de vida. Nos da a conocer la Escritura entonces. Cuando uno muere no se va al cielo, simplemente dice que el cuerpo en sí, dice, queda acá en la tierra, como donde fue tomado. Y el espíritu que Dios nos da, ¿cierto? Dice que vuelve a Dios, nada más. No hay ningún otro pensamiento diferente. Y esto es la verdad de nuestro Dios, y eso así tiene que ser nuestro pensamiento común, no lo que dice la gente. Ese sería mi aporte. Pastor, respecto de eso, por ejemplo, cuando las personas son cremadas, ¿eso va contra las Escrituras? A ver, nosotros tenemos algunos ejemplos de algunos reyes, ¿no es cierto?, en el pasado que no vivieron una conducta correcta delante de Dios, a pesar de que eran reyes del pueblo de Dios, ¿no es cierto?, reyes que fueron cremados. O sea, la cremación está estimada como ¿un castigo? Un término de vida indigno. Ajá. Ese es lo que dice la Biblia. Ahora, respecto a lo que estaba usted conversando con nuestro hermano, aquí te estaba buscando el versículo que está en el capítulo 3 del libro de Juan. Me parece que está hablando nuestro propio Señor Jesucristo. Dice, si os he dicho cosas terrenas y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las cosas celestiales? Porque nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Entonces esas cosas son, para mí de repente complica hablar de estas cosas con la gente, ¿no? Porque uno quisiera que las personas se sintieran ofendidas, pero a ver, si la Biblia dice nadie subió al cielo, la abuelita está convirtiéndose en polvo. Mucho que la haya querido el niño y mucho que la hayamos querido, es polvo, y polvo ahí va a quedar. Eso dice la Biblia. Muy bien. Tenemos también una segunda pregunta de nuestros televidentes que señala, dice, ¿la muerte, el lago de fuego y el infierno es lo mismo? No, pues es lo mismo. Ya, pues, explíqueme. Mi hermano quería explicar. Bueno, la muerte es la paga del pecado. O sea, eso significa que todos los seres vivientes... Es como la sanción. Claro, todos los seres vivientes... Es la sanción determinada por Dios del primer pecado. Pero por lo menos a Adán y Eva. Pero en el transcurso del tiempo, la muerte es la consecuencia del pecado, ¿no es cierto? El lago de fuego es otra cosa, pero va a aparecer en el tiempo del juicio de Dios, ¿no es cierto? Y van a ser expulsados allá. No las personas. No es que, por ejemplo, los ángeles que se rebelaron contra Dios, Satanás, que se rebelaron contra Dios, ese es el término de ellos, no de todas las personas. Y después
¿El infierno? El infierno, bueno, aquí sí que hay cosas que son... Muchos mitos también respecto a eso. Claro, si nosotros miráramos las cosas definitivamente desde el concepto técnico gramatical, diríamos, ¿no es cierto?, que el infierno es el lugar donde van a ir el castigo final. Dice, eso es lo que dice el diccionario, donde se van a estar atormentando a las personas día y noche. Lamentablemente, ¿no es cierto?, eso no es lo que dice la palabra del Señor, ¿no es cierto? Se confunde esta palabra, ¿no es cierto?, en las traducciones de la Sagrada Escritura desde allá del hebreo al español, ¿no es cierto?, y las costumbres de la gente hacen que las personas piensen que es un lugar de castigo eterno, no dice la Biblia, no es un lugar de castigo eterno, es el fin del ser humano sin derecho a la eternidad. Yo bastante más claro. Aquí hay una palabra difícil. ¿Qué es la concupiscencia? Sabemos que yo, mi hermano. Bueno, la concupiscencia es el mal deseo inmedido. Puede haber concupiscencia en la alimentación, puede haber concupiscencia en la sexualidad, puede haber concupiscencia en el licor, puede haber el deseo mal entendido, el deseo sin freno, eso es definitivamente. La alimentación, por ejemplo, la gula, parte de la concupiscencia. Eso es lo que dice, digamos, el diccionario. Muy bien. Ahora sí, querido Luis, otro telespectador nos pregunta: el impío, el pecador, el justo, ¿quiénes son? Bueno, primeramente cuando habla de justo, por todo dice la gente que justo, ¿cierto?, de aquella persona que tiene como una aureola, ¿cierto?, y todo, justo no, la persona en sí sabemos que no somos, no podemos recibir nada de Dios porque realmente no estamos bien con Él, por nuestra esencia que somos. Pero aquí la palabra de Dios nos enseña, en primer lugar dice que la palabra justo, dice, en el Salmo, capítulo 119, verso 172, dice: hablará mi lengua tus dichos, porque todos tus mandamientos son justicia. O sea, las personas justas, dice, son aquí dice, los que guardan los mandamientos de Dios. Es como ser justo, dice, que es apartado para Dios. Dedicarse al sistema que tiene Dios, guardar sus mandamientos, dice, guardar todo lo que Él dice, obedecer al sistema que tiene Dios aquí en la tierra. ¿Para qué dice? Para que seamos luz hacia el mundo. Ese es por lo menos la palabra de justo. Ahora, nosotros hablamos del pecador. ¿Sí? Delante de Dios, dice, no hay ningún justo, dice. Ni considerar el Hijo de Dios, ni siquiera Él se consideró justo delante, sino dice, mi Padre que está en los cielos. O sea, dice, todos somos pecadores delante de Dios. Ahora, la palabra impío, mi hermano pastor. El impío. A ver, tenemos ¿O quiere hacer una apreciación más? Me gustaría hablar de una cosa general, ¿no es cierto? El justo es el que hace justicia. Y nadie, dice la palabra de Dios, no hay justo, o sea, no hay nadie que esté haciendo la justicia. Y eso, para empezar, tenemos que entender el concepto de justicia que nos entrega la palabra de Dios. Cuando dice, tu justicia, Dios, es guardar sus mandamientos. Ahí está, después la otra era Pecador. Pecador. El pecador es el transgresor de la ley. Si nosotros, ¿qué es pecado? Pecado es la transgresión de la ley. Pecador es el que transgrede la ley de Dios. Y atención, en realidad, a toda la sociedad cristiana, porque hay transgresiones que son conscientes, y eso también no haya oportunidad para remisión de pecado. Y ahí es donde entramos en un terreno más difícil, ¿no? Porque Dios va a perdonar al pecador, pero ¿qué dice la otra impío. palabra? El impío, ¿no es cierto?
es la persona que sabe hacer el bien y no lo hace. ¿No es cierto? Entonces, ahí no tiene parte con Dios. Recibió el conocimiento, pero no lo pone en práctica. Lo renegó del conocimiento verdadero. Otra pregunta muy interesante dice, si Dios es tan poderoso, ¿por qué se demoró 6 días para crear todo? ¿Por qué no lo hizo de una vez? Siempre nosotros tan inmediatistas, queremos las cosas así. Bueno, es que hay cosas, por ejemplo, de que necesitan el tiempo. Yo no puedo responder porque para mí lo que Dios hizo y cómo lo hizo está bien hecho. Está bien hecho. No hay que cuestionarlo. No me voy a meter yo a cuestionar. Pero Él siempre tiene un plan. Lógico. Hay cosas que indudablemente obedecen a tiempo. Dios podía habernos hecho, y también si alguien quiere encarar a Dios, yo no lo haría. Dios podía haber hecho al hombre todo de una sola vez. Claro, todo el género humano. Y no lo hizo. Yo no voy a cuestionar a Dios. No sé, mi hermano. No, por supuesto que no. Pero lo importante es poder entender una cosa también referente al poder de nuestro Dios, a pesar, como dice nuestro pastor, referente a querer hacer al ser humano de una vez porque tenía el poder, y tiene el poder de hacerlo sin ningún problema, pero al único que lo hizo con más, diríamos, más tranquilo al hombre, porque se preocupó de tomar barro, de formarlo, y así empezó a hacerlo, no se preocupó de otra cosa, sino que exclusivamente se dedicó. ¿Y cómo le estamos respondiendo nosotros? Eso es lo que realmente a veces uno no piensa del poder que tiene nuestro Dios y cómo nosotros estamos dándole, como decir, la vuelta a Él. La diferencia también que Él hizo con el género humano, entonces esas cosas uno no las puede. Pero ahí hay algo interesante también, yo como representante del género femenino, ¿por qué no hizo al tiro también a la mujer? ¿Por qué esperó su tiempo? Me gusta mucho esa respuesta, yo ya la conozco. Bueno, es que no puedo decir algunas cosas, ¿no? Dios hace las cosas bien nomás. Quizás no haciéndome la yo no me imagino que pudo haber sido Adán, ¿no? Entonces dijo esto que lo vamos a corregir en la materia, porque nosotros lo hizo de tierra y ustedes lo hizo, entonces tenía que existirlo. No, pero tiene que decir usted ahí que Adán se sentía solo, que nada le satisfacía de toda la belleza que veía. Eso tiene que decirlo. Bueno, me parece bien, ¿no? Sí, eso es cierto, El propósito de Dios era que existiera el hombre y la mujer, indudablemente, ¿no es cierto? Y muy bien hecho, ¿no es cierto? Y lo hizo de buen material. Lo hizo de la costilla del hombre, lo hizo de buen material. Me parece muy bien. Después con el tiempo eso fue echándose a perder el mundo. Bueno, continuamos con nuestras preguntas. Esta pregunta que viene ahora es muy interesante y la suelen hacer muy seguido nuestros quienes escriben a la página web o ven el programa. Dice, ¿por qué los niños inocentes tienen que sufrir enfermedades terminales como el cáncer? O podemos ampliarlo a por qué se tiene que morir un niño, por ejemplo, en un accidente automovilístico. ¿Por qué Dios da a entender aquí, quien hace la pregunta, por qué se permiten estas injusticias? ¿Por qué se permite esto? ¿Pero qué no eran injusticias? Esta es la pregunta. Pues yo fui operado de cáncer. No era niño, por supuesto, por suerte. No era niño. Pero el médico me dijo, ¿tú eres religioso? Sí, le dije yo. ¿Y por qué estás aquí? Buenos días, bueno, usted, doctor. Yo te lo voy a decir, le dije. En esto no tiene que ver una injusticia. No sé de qué manera te alimentaste, no sé de qué manera viviste tu vida, y por eso tienes cáncer. Aquí no tiene que ver el bien y el mal. A lo mejor si tú hubieras conocido una dieta correcta y te hubieras sometido toda tu vida a esa dieta correcta, no tendrías cáncer. Pero los niños. Pero si los niños lo alimentan los padres. La primera alimentación que recibe un niño es la leche de la madre. Y qué sé yo, de cómo ella... Porque imagínate tú, es tan grande esto que tú preguntas, porque el niño no ha nacido, está formándose en el vientre, pero si ella tiene problemas del sistema nervioso, ¿cierto?
tiene problemas de intranquilidad, eso están formando el carácter del niño y la salud del niño, Eso es un asunto médico que se sabe que es así. Entonces, el cáncer no viene que ande volando cáncer allá y de repente no. Hay a lo mejor alguna forma de alimentación de la madre, ya en niños, en los sistemas guaguitas, ¿no es cierto? Un susto, por ejemplo. Un susto puede complicar todo el sistema de desarrollo de las células del neonato. Entonces la cosa no es tan así. Entonces que una persona se enferme porque no debiera enfermarse, haciendo no, hay una razón, siempre hay una razón para una enfermedad. Las enfermedades no aparecen en los árboles. Hay una razón. Y lo otro también, referente a lo que estaba diciendo usted, pastor, es que todas las cosas que pasan en el mundo, ninguna causa es de Dios. Ninguna cosa es culpa de Dios también. Porque si nosotros vemos, Dios, ¿qué ha dicho siempre? Dice que, Él dice, no vamos a leer mejor la escritura que nos dice, he aquí dice que no se ha acortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. O sea, Dios siempre está ahí presente para ayudar al género humano. Pero ¿qué es lo que hace el género humano? Se aleja de Dios, quiere hacer lo suyo. Yo veo sobre todo en nuestros países que quieren el poder de tener el dominio general. ¿Qué pasa? Son puras guerras entre ellos mismos, algo totalmente del género humano, no es de Dios. Dios no quiere que el género humano sufra, pero dice aquí, más dice, vuestras iniquidades, dice, han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. O sea, la forma de pensamiento del género humano cada día va de mal en peor. Ustedes ven en la televisión, dicen que mucho tiempo atrás, diríamos ya 5 años si no me equivoco, atrás en Argentina se dio a conocer, ¿cierto?, que se pueden casar hombre con hombre y mujer con mujeres. ¿Qué dice Dios referente a eso? Un mal, pero lo da a conocer Dios. ¿Viene de Dios el mal? No, por supuesto que no. El género humano siempre busca su propio camino, no es Dios. Dios quiere la felicidad para el género humano, pero dice, hay una forma, y esta forma lamentablemente el género humano no quiere respetar, y por eso llega a ese término. Como tú decías, ¿cierto? Si un niño es atropellado, ¿por qué es atropellado? Porque a lo mejor el que está en el vehículo no cruzó en verde, sino cruzó en roja, ¿no? A lo mejor el niño cruzó también que estaba el semáforo en verde y llegó y cruzó. ¿Pero por qué cruzó? Porque a lo mejor el niño venía solo, no estaba con los padres. O sea, todo ese sistema no es culpa de Dios. No es que Dios quiera nuestro mal. No, por supuesto que no, todo lo contrario, sino que Dios quiere la felicidad del género humano, pero lamentablemente el género humano no quiere andar el camino que Él trazó. ¿Por qué? Porque lo encuentra que es muy, como podríamos llamar, ¿cierto?, que es como decir, no, si andáis aquí, te voy a decir no. No, si Dios quiere nuestra felicidad y forma el camino. Yo he puesto, dice, el bien y el mal. Elijan ustedes. Y la gente que sufre, ¿qué eligió? No eligió el camino del bien, eligió el camino de andar a su manera. Por eso sufre todas estas cosas negativas. Ahora hay otra cosa que hay que tener en consideración. Por ejemplo, hay 2 puntos que yo quiero tratar. Lo que tiene que ver, ¿no es cierto?, con lo que es la alimentación ahora. ¿Cierto? La alimentación ahora es toda creada. Toda creada por el hombre y en las peores condiciones, ¿cierto? Porque si bien es cierto, ahora existe alimento, pero ¿qué tan sano es? Y esas son las cosas que nosotros tenemos que considerar, y esas indudablemente que son culpables, ¿no es cierto? Mire cómo se alimentan los niños ahora, porque estamos viendo, ¿no es cierto?, las loncheras que llegan a sus colegios, papas fritas, galletas, tantas cosas que hay, ¿viste tú? Y entonces, y ahora no podemos confiar ni tú dijiste papas fritas, pero ni siquiera las papas son papas, es una papa argénica, que tiene problemas. Entonces, ese es un punto de que nosotros tenemos que, uno de los puntos primeros que tenemos que tener en consideración ahora. Y luego, por supuesto, es lo que tiene que ver, ¿no es cierto?, con nuestra relación.
con Dios. Porque, como dice la palabra, comerán cosas mortíferas y no les dañará. Pero para que eso pase, la persona tiene que estar conectada con Dios. Un niño no puede estar conectado con Dios, ¿no es cierto? Pero sus padres pueden ayudar. El niño es íntegramente de Dios. Él dijo, dejar los niños, venid a mí. Ahora, indudablemente puede morir un niño, pero no es toda su vida. Los niños son los únicos que tienen, ¿no es cierto?, la carrera corrida. Ellos van a resucitar. Ellos van a poder vivir la vida perfectamente, ¿cierto? Entonces Dios no es injusto. Son momentos que nosotros nos creamos. Pero Dios, la voluntad de Dios no está ahí, en que mueran los niños y todas esas cosas, que sean enfermos. No está en eso. La gracia de estas preguntas es que nos trasladamos del presente al futuro, al pasado, pero en 2x3. Por ejemplo, ahora tenemos una pregunta que dice, en la historia de Sodoma y Gomorra, dice, ¿por qué Dios mata a la esposa de Lot? ¿Solo por mirar en la dirección incorrecta? A ver, la humanidad, porque está mal, es la misma respuesta a por qué vivimos el mundo que vivimos. Si el género humano es la creación de Dios, ¿cierto?, y los tiene aquí viviendo el 3 y el 4, ¿cierto?, ¿por qué vivimos antes del 4? Porque nosotros no creemos absolutamente en Dios, ¿cierto? Si eso es claro. Entonces, si nosotros no falláramos delante de Dios, nada fallaremos nosotros. Ella falló, ¿no es cierto? Y ese es el ejemplo, ¿no es cierto? Está ahí ahora como testimonio, porque nadie puede negar que la estatua de la esposa de Lot está, ¿no es cierto? Pero es una enseñanza también. Yo lo miro así. Miro, ¿no es cierto?, que toda la humanidad está en el camino porque Dios ama a la humanidad, pero no avanza. La esposa de Lot no avanzó, y al no avanzar quedó convertida en sal, ¿no es cierto? O sea, no sirvió para esto, porque no avanzó, porque la orden de Dios era apresurar el paso para llegar a Zoar, que era la ciudad que lo esperaba y que Dios la tenía preparada para ellos, ¿no es cierto? Pero ellos no avanzaron. Y hay mucha gente que adora a Dios y que cree en Dios y que habla de Dios y que se llena la boca de Dios. Pero ¿qué está haciendo, verdad? Y ¿qué está haciendo con su vida? Porque esta cosa es absolutamente personal. Yo hablo de Dios, pero ¿qué estoy haciendo yo con mi vida? Yo no, pero así es la cosa, ¿no es cierto? Y así se mira esto. Entonces no es que Dios no, ella no cumplió, y Dios siempre cumple. Y cuando las cosas no salen es porque nosotros no cumplimos. Pero Dios no es hombre que mienta, dice, ni hijo de hombre que se arrepienta. Las cosas nos pasan porque nosotros no tenemos una línea clara, sino que vivimos en un mundo zigzagueante, ¿cierto?, buscando siempre lo que creemos nosotros que es más conveniente, pero no es. Los resultados están. La humanidad que vivimos ahora, imagínate, nunca el mundo había tenido tanta modernidad. Tú apretas un botón y vas a tener un mono que va a servir la comida. Y vas a apretar otro y te va a hacer la comida. Tú puedes vivir ahí, ¿no es cierto? Nunca hemos tenido, pero no estamos felices. Ahora mismo, fíjate, ¿quién sabe qué va a pasar el día de mañana? Si esta cosa de que, por ejemplo, de que tengamos estos clases, este es uno de los países más lindos del mundo. Por la diferencia geográfica. La diversidad. ¿Y qué hemos hecho con esto? ¿Qué hemos hecho con esto? ¿Qué hemos hecho? Imagínate tú, donde antes, ustedes no alcanzaron a conocer eso, en el sur eran, digamos, arrayanes, maqui, roble. No existe eso ahora. Puros pinos. Puros pinos. Imagínate. Eso es lo que ha hecho el hombre con lo que Dios le ha dado. Entonces estamos recibiendo las consecuencias. Ese es el asunto. Y lo otro también, lo que hablaba el factor referente a este personaje, que nosotros también tenemos que tener en cuenta una cosa, que a veces Dios nos dice qué tenemos que hacer, ¿y qué decimos nosotros? Lo hacemos a nuestra manera. Exactamente. Porque, ¿cuál era el mandamiento en ese momento? ¿Se acuerdan? ¿Cuál mandamiento? Cuando ellos salieron de Sodoma, Lot y... No mirar atrás.
¿Y qué hizo la mujer? Miró atrás. Desobedeció. Eso es lo mismo que nos pasa a nosotros cuando no queremos obedecer a los mandamientos de Dios, a lo que nos dice Dios. Si no, uno no lo hace, simplemente va a sufrir. También puede ser que ella no quería desprenderse de las cosas, le costaba desprenderse de todo lo que dejaba atrás. Y a veces también nos pasa a nosotros. Nos atan nuestro trabajo, nos atan otras cosas materiales y dejamos para último momento ahí. Claro, ¿Cierto? puede ser. Solo Dios lo sabe. Nos llegó una pregunta muy interesante y lo bueno de esto es que nosotros recibimos todas las preguntas. Quien hace esta pregunta se declara no creyente, ¿ya? Entonces él dice, si Dios es todopoderoso, ¿por qué no se revela a todo el mundo de una sola vez? Para todos. Y así se termina con el libre albedrío y la tentación. O sea, ¿por qué tanto esperar que la Biblia, por qué no aparece y ya? Dice este señor, que no cree. Claro. ¿Y usted qué dice? Yo creo que Dios se toma su tiempo y tiene un plan. Ya. Y cada cosa tiene que ser en su momento. ¿Está bien? Y bueno, sí, yo ¿Y usted? ¿Qué dice usted? ¿Qué dice usted? Bueno, es lo que dices tú, ¿cierto? Que primeramente Dios tiene su plan. Y que Él, como solo formó su plan, ¿cierto? No hace otra cosa que todo sea cumplido en su momento. Porque Él trabaja de esa forma. Así como hizo toda la humanidad, ¿cierto? Hizo todo lo que nosotros alcanzamos a ver, lo hizo todo, dice, como corresponde. Y se tomó su tiempo. Ahora uno no tiene por qué, como decir, pensar por qué no lo hace de inmediato, porque el hombre es así, quiere todo, dice, para ayer y no para mañana. Y no, el hombre es muy impaciente en ese aspecto. Dios no, Dios se toma su tiempo para todas las cosas. Y el hombre es el que no espera. El hombre quiere todo de inmediato, no quiere el proceso que quiere nuestro Dios. Ustedes ven ahí la misma enseñanza que nos da Adán, que Dios, ¿por qué hizo al hombre y por qué no hizo a la mujer al tiro? Había un proceso. ¿Y cuál era el proceso? Que Adán comprendiera que no podía estar solo. Un proceso. ¿Y por qué no hizo a la mujer de inmediato? Porque eso es la sabiduría de Dios, que uno no la tiene, sino que la está adquiriendo de a poco. Y por eso uno tiene que trabajar y uno tiene que meditar. Ahora, cuando se le da a conocer a Abraham, dice la promesa, y que iba a tener un hijo. Ustedes ven que a los 75 años, ¿cierto? Dios le habla a Abraham. Después dice a los 99, ¿qué pasa? Hace la promesa. Y después y no llegaba el hijo. Y seguía esperando el hijo, y seguía esperando. Llegó a ser viejo para que... ¿Pero por qué? Porque Dios se toma su tiempo para todas las cosas. El hombre no. El hombre en ese aspecto es muy arrebatado. Quiere todo para ayer. No quiere para mañana las cosas, sino que lo quiere todo al tiempo. No, hay que planificar, porque todas las cosas, siendo planificadas, se hacen bien. En la práctica, por supuesto. Y eso es lo que hace nuestro Dios. ¿Pastor? Bueno, no pude hallar al principio porque a la gente le gusta que le hable con la Biblia, sí. Pero él dice que él no quiere que nadie se pierda. Y ese es el tema. Él no quiere que nadie se pierda, sino dice, todos procedamos al arrepentimiento. Si fuera eso, ocurriera ese milagro en el mundo, que la gente se dé cuenta de lo que está haciendo con su prójimo, de lo que está haciendo los padres con su matrimonio, los padres con los hijos, las casas con sus vecinos, la ciudadanía con sus dirigentes, los dirigentes con la ciudadanía, los presidentes de los países se dieran cuenta y se arrepintieran, porque lo que están haciendo con la sociedad es una barbaridad. Si ellos se arrepintieran, ¿por qué no procede Dios? Porque Él nos está dando el tiempo. Dios piensa de que lo que Él nos entregó, la virtud del entendimiento, que no la tienen los animales, no la dio a nosotros, pero quiere que lo usemos, y nosotros lo usamos. Entonces todo lo que se toma de esta situación tiene que ver con el tiempo que Él tiene limitado, porque el tiempo está limitado, ¿no es cierto? Tiene que ver primero con todo, y en la esperanza, ¿no es cierto?,
de que no tenga que acabar con toda la obra que él hizo, porque ninguno de nosotros fue capaz de hacerle empeño a llegar al final. Y eso pienso que es. Hay otra pregunta relacionada con estadísticas. ¿Ya? Esta persona muy informada señala que las estadísticas dicen que la tasa de divorcio en matrimonios que se dicen religiosos es muy similar a los que no. Entonces la pregunta es, dice, ¿por qué fracasan los matrimonios cristianos si son santificados por Dios? Y bueno, siempre las carátulas son de acuerdo a quién las hace. ¿Quién dijo que esos matrimonios dedicados a Dios? Claro. Bueno, porque hay una ceremonia religiosa donde se invoca a Dios, bueno, que lo bendiga. Simón el Mago también invocaba a Dios. Y él quería tener poder también. Eso no significa nada, ¿cierto? Lo que significa es que si verdaderamente las cosas llegan arriba. Ahora, yo no sé quién hizo esas estadísticas. También eso es otro. Porque aquí está la estadística de un pastor y dice que en su iglesia ha bendecido 40 matrimonios y todavía están bien ahí y están viejitas. Y el otro que no le gusta la cosa de la religión dice, bueno, sí, esta iglesia está llena. Y él entrega esas estadísticas, pero ¿quién las hace reales? Lo que yo creo, ¿no es cierto? Es que si yo verdaderamente comprendo lo que es el amor, ¿no es cierto? Y comprendo lo que es la responsabilidad del casamiento, ¿no es cierto? Indudablemente no voy a fracasar. Pero ¿quién entiende? ¿A quién le dicen esas cosas? Bueno, ahora ya se pasaron para el otro lado. Porque para mí la idea era, ¿no es cierto?, que yo nunca he estado arrepentido de haberme casado. A lo mejor mi señor, pero Vamos a preguntar. pero la cosa es, ¿no es cierto?, ¿quién está instruyendo? ¿Quién instruía a los niños? ¿No es cierto? Porque a causa precisamente de que las personas no estaban preparadas para el matrimonio, ¿no es cierto?, es que empezó esta forma de vida. Ahora, vamos a probar. Si la cuestión funciona, nos casamos, si no, no. Entonces esas son cosas que digamos, no nos van a ayudar. Yo no creo, sinceramente, yo creo que hay matrimonios hechos a la manera de Dios. Hechos a la manera de Dios, no porque le den todas las santificaciones que inventaron que las haya creado Dios. Porque nosotros cuando vemos el Génesis, no vemos una gran ceremonia, ni muchas cosas, ¿no es cierto? Lo principal era que Adán comprende, esta es carne del grande, ¿cierto? Eva comprende, esta es carne del grande. ¿Me estás usando, hija? No. Entonces, esa es la situación en virtud de que la sociedad tiene que entender. Y no estamos en eso ahora. Estamos en pasarlo bien, vamos a ver si esta cuestión resulta o no resulta. Y no es la idea de Dios. Y a la primera dificultad, claro, cada uno claro, por su lado. se separa. Lo otro también que da a conocer, bueno, la promesa siempre que es de Dios para el género humano. Cuando nos da a conocer ahí en Deuteronomio, dice que tenemos que enseñarle a nuestros hijos todas las cosas, para que ellos sientan la felicidad. Porque si no, ¿qué va a pasar con ellos? Van a vivir infelices. Y ahora todo esto de los casamientos y todo eso se basa en que la gente ya quiere primero, como decir, practicar antes de cumplir. Y eso es lo que Dios no quiere. Si ustedes ven cuando dice en Salmos capítulo 37, dice espera en Jehová, dice, y haz el bien. Es lo primero. Ya, hagamos las cosas bien, dice, ¿para qué? Para que esto funcione. Para que Dios esté bendiciendo realmente el matrimonio. Claro. Dice, y después nos da a conocer y nos dice, vivirás en la tierra, dice, y en verdad, dice, serás alimentado. O sea, si quiere que Dios realmente uno lo bendiga en su matrimonio, con sus hijos, cuando dice, le da a conocer, dice, bendito será tu vientre, ya, bendito será tu entrada, bendito tu salir, pero primero dice, ¿qué nos dice primero? Haz el bien. Ya. Y vivirás en la tierra. Pero con la promesa que tiene Dios primero. Otra pregunta, dice, una persona más conocedora parece de la Sagrada Escritura, porque dice, explicar Lucas 19:27.
tiene alguna duda respecto? ¿Qué dice Lucas 19:27? Vamos a verlo. 19:27. Aquí está. Dice. 19. Sí, capítulo 19, verso 27. Y también a aquellos, mis enemigos, que no querían que yo reinase sobre ellos, traerlos acá y degollarlos delante de mí. ¿Ya? ¿Qué? ¿Qué cosa? Yo hice la pregunta, usted le toca la respuesta. ¿Cuál es la pregunta? Explicar el significado de ese texto. Bueno, en primer lugar, Hay que analizar el contexto. ¿no es cierto? Aparte de eso, es conocer la forma de escribir. ¿De qué estamos hablando aquí? Aquí estamos hablando de una parábola. ¿Cierto? Aquí estamos hablando de una figura literaria que se crea para demostrar una verdad determinada, para que se descubra hacia afuera. Entonces aquí se toma un versículo de una situación que empieza mucho más arriba, ¿cierto? Y dijo pues un hombre noble, y ahí empieza, digamos, a hacer varias, ¿cómo se llama? Consideraciones. Esta es la parábola de las 10 minas. Entonces aquí hay un ejemplo, ¿entendés? Pero para entender este ejemplo que está aquí, para entender esta razón de esa cosa que uno de repente dice, ¿cuál es el verso que me leyó? 27. ¿El 17? 27. 27. Y también aquellos mis enemigos que no querían que yo reinase sobre ellos, traerlos acá es una barbaridad, pues. Pero este es un ejemplo, ¿no? Es una lección que está escondida debajo de una historia que se creó para entender el fondo de lo que se quería explicar. No es que una persona determinada, un hijo de Dios, hizo eso o quiso hacer eso alguna vez. No, de ninguna manera. Es una figura literaria. Otra persona nos pregunta, dice, si la palabra de Dios es infalible y confiamos 100% en ella y vivimos como ella dice, ¿por qué dice han quedado ciertos libros originales fuera de ella en muchas traducciones? ¿Han quedado libros fuera? No. Porque ¿O se han arreglado algunos pasajes de la Biblia? No, es que, De acuerdo a... aquí hay cosas. La Biblia tiene muchos críticos, ¿no es cierto? Algunos dicen que se hizo una selección, otros dicen que el Nuevo Testamento no corresponde. En fin, la gente, esto va a tener siempre muchos críticos, ¿no es cierto? Solamente los hijos de Dios vamos a poder aceptar la palabra como está escrita, ¿no es cierto? Yo diría que ahora, yo no sé si hay acá, no sé si hay alguna Biblia de versión moderna acá, esto se está transformando, ¿no es cierto? Entonces, pero no se han dejado libros afuera, bajo ningún punto. Aquí están todos los libros que tienen que estar, ¿no es cierto? Y todos los comentarios y todo que no debían estar, no están, ¿no es cierto? Porque si no, ¿cómo vamos a confiar en Dios? No puede ser eso. Entonces aquí está la Biblia, como tiene que estar. Clarísimo. Dice, ¿por qué Dios a través de la historia permitió el incesto? Si esto ahora está prohibido. Yo me imagino que era para la conformación de la humanidad, de los inicios. Pero hay algún ejemplo que no da ejemplo aquí bíblico ni nada. Dice, ¿por qué Dios a través de la historia permite el incesto? Claro que tendríamos que ver cuál fue el verso que le tomó para que hacer indudablemente que en el principio, por ejemplo, del mundo, Caín se casó con una hermana. Claro, debería haber sido una de esas. Pero así era el desarrollo de la humanidad, esto no está determinado. Ahora, la categoría que le damos a la palabra incesto, nosotros, es una ilegalidad. Hacer un incesto era ilegal. ¿De cuándo para adelante? ¿Por qué se llama incesto? Si Dios lo permitió, como el caso de Caín, no puede ser incesto. ¿Con quién se casó
Abel, o si es que se casó, porque se casó Seth, ¿no es cierto? Entonces no están esos documentos para decir que ellos no. Ni tampoco la temporalidad parece. Claro, obviamente, eso es lo más esencial, la cosa de los tiempos. ¿Cuánto tiempo pasó? Claro, ¿Cómo se fue organizando? Porque, por ejemplo, la gente simple, cuando está empezando, recuerdo que habla, oye, ¿con quién se gastó Caín? Si no había nadie más. Y no se podía gastar con una hermana. ¿Viste? Inventan cosas, ¿entendés? Inventan cosas. ¿Quién dice que no era hermana? ¿Y por qué no dice que no era hermana? Entonces uno también necesita pruebas para poder responder cosas, ¿entendiste? Pero Dios hizo a Adán y Eva y ahí empezó a recibir. Indudablemente que ninguno de ellos tenía una mujer para casarse. Caín no tenía mujer para casarse porque no habían tenido mujeres todavía. Pero después dice la Biblia que Adán y Eva tuvieron hijos e hijas. Entonces, indudablemente que así se empezó a crear. Y así estaba permitido por Dios. Y estuvo permitido por Dios hasta ese momento, no era pecado. Entonces después cuando él topó, ahí fue pecado. Cuando en la ley alimenticia, ¿no es cierto? Indudablemente que llegó un momento en que se establecieron los parangones de lo que era correcto servirse para comer y lo que no era correcto, y de ahí para adelante tiene un valor, porque indudablemente que Adán no pudo entender todo a la primera vuelta. Eso creo yo que es una forma de responder. Luis, ¿algún comentario? No, solamente. Y hay una última pregunta, porque ya el tiempo nos está alcanzando nuevamente. Dice, ¿por qué hay más atrocidades en el nombre de Dios que de otra cosa? Yo me imagino que se refería también al tiempo antiguo, cuando en el nombre de la iglesia se conquistaban territorios, se mataba gente. Habría que preguntárselo, habría que ir a los orígenes, ¿de qué iglesia está hablando? Es una maldad. Vamos a meter en problemas. Es una maldad decir, ¿no? Sí. Pero indudablemente que el hombre utiliza el nombre de Dios cuando... Claro, el hombre necesita una razón para hacer ciertas cosas tolerables. Entonces, indudablemente que vivimos en un momento cuando se prendió la religión en el mundo, ¿no es cierto? Ya estamos hablando de los tiempos de la religión en el mundo occidental, ¿no es cierto? Ya por supuesto está el cristianismo, y ahí hay que imponer ideas. Y también está la planificación de Dios, porque este es el camino de la verdad y va a surgir otro camino que va a ser de la verdad. Entonces, este camino tenía que imponerse. Entonces, ahí aparecieron todas estas guerras cristianas, ¿no es cierto?, que en el nombre de Dios se cortaba la cabeza que fueron. Pero no era, por supuesto, la voluntad de Dios, ni eran ellos los representantes de Dios. Eso está claro que no eran representantes de Dios. Y de esa cuna nació una gran iglesia cristiana, así, entre comillas. Bien, hemos llegado a la meta, Bien. nos ha encontrado de nuevo la hora y tenemos que empezar a despedirnos. Bien, ¿Pastor? bien. Estimados televidentes, siempre nosotros quisiéramos tener el Espíritu de Dios para poder comunicarnos con ustedes y hacer interesantes nuestras conversaciones, nuestros sermones. Siempre estamos dispuestos a oírlo, entendemos que no tenemos toda la verdad, pero no tenemos la puerta cerrada, está abierta para conversar, para compartir. La iglesia de Dios al fin del tiempo va a ser una sola, la iglesia de Dios. A lo mejor van a haber otras, pero la iglesia de Dios es una sola y queremos ser parte de esa iglesia. Dios de parte bendiga. Luis. Agradeciendo una vez más a nuestro Dios también por todas las cosas que y uno sigue aprendiendo de todo el sistema que tiene Dios. Solamente agradecerle a cada uno de ustedes porque nos ven cada sábado, y también agradecerle a nuestro Dios que nos hace que estas cosas sean una realidad. Por eso estoy agradecido como de ustedes, como también de la iglesia y de nosotros. Bien, les invitamos entonces a seguir haciéndonos estas preguntas a través de la página web www.idnp.cl, donde trataremos en alguna medida de ir contestando todas sus inquietudes, siempre a la luz de las Sagradas Escrituras. Les invitamos también a reunirse con nosotros
en Carrera con Aníbal Pinto, número 370, en San Rosendo. Están cariñosamente invitados a los servicios de adoración todos los sábados a las 10:30 horas de la mañana y a las 16 horas. Por mi parte, muchas gracias por habernos permitido ingresar hasta sus hogares con el programa La Luz de la Verdad. Buenas tardes. Si le ha interesado lo que hemos expuesto, le invitamos a escribirnos al correo electrónico iglesiasiglo21@gmail.com y a sintonizarnos en esta emisora la próxima semana en el mismo horario.